Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema espinoso y quiero aclararlo antes de empezar para que no se presente o no se pretenda llevarlo esto a la especulación. No es una opinión mía, sino yo me voy a basar en este video en lo que acaba de decir el presidente de México sobre el periodismo, sobre los periodistas y sobre los medios de comunicación masiva. Es decir, es una cosa que está candente y que es fundamental en un proyecto de gobierno. Entonces, nosotros que conocemos de eso por experiencia de los años y haber vivido tanto, ya hemos incursionado, o sea que no somos desconocidos en opinión, pero no obstante se puede prestar para especular. Entonces, por eso quiero hacer la aclaración. Mi propósito o nuestro propósito no es México, a pesar de que respetablemente México es la plataforma para hacer este proyecto. Mi proyecto o nuestro proyecto es el continente, porque aquí el que se tiene que salvar no es un país, sino el que se tiene que salvar o tiene que ordenarse o tiene que proyectarse o tiene que planificar una acción en conjunto es todo los 23 países del continente que comprenden en Latinoamérica y el Caribe, Centro y Sudamérica y el Caribe. Entonces, el tema de que se radique o se centralice el operativo en México es debido a que México en este momento es un país envidiable por lo que está sucediendo y por el proyecto que tiene México en relación a todo lo que pudiera ser el futuro. Entonces, escuchar a López Obrador cuando habla del enemigo fundamental de todo proyecto de nuestros países no es una cosa que yo lo tengo, pero lo más importante, y esto es lo que quiero yo destacar y rescatar, es que no lo dijo en una reunión privada, lo dijo públicamente y frente a casi 40 periodistas que yo conozco casi a todos y que hemos conversado de este tema ampliamente y que en virtud de eso y de estar en México intensamente actuando, hemos preparado un proyecto. Ahora, la pregunta es, porque de todo esto hay una pregunta, si se tiene conocimiento de la problemática de los proyectos que encaran un país, se sabe quién es el adversario o es el enemigo de que esos proyectos se conozcan y se realicen y se hagan de conocimiento de toda una población. ¿Y por qué? Y acá es lo pregunta, México teniendo ese problema, habiéndolo repetido el presidente cientos de veces a lo largo de 5 años, esa iniciativa de crear, fomentar, organizar una agrupación de periodistas libres, independientes, no que apoyen al gobierno, no que sean funcionarios del gobierno ni que el gobierno los maneje y sea un brazo armado político. No, que se ocupen del problema del país, o sea, un periodismo responsable que representa los intereses del pueblo y que informe en consecuencia. No que hable de bonanzas y que haga especulación, pero el presidente lo dice. Una cosa es informar y otra cosa es hacer campaña política, por ejemplo. Entonces, el periodismo independiente y todo este periodismo independiente ha estado en las manos de un periodista, que eso es lo que nos asombra a nosotros, que siendo un periodista el que coordina la comunicación de este gobierno, no haya bregado y no haya insistido y no haya, todos los obstáculos que se han presentado, no haya llevado adelante Jesús Ramírez Cueva, siendo un periodista, una persona respetable dentro del periodismo, no haya llevado adelante esto que tantas veces clamó el presidente, de que la comunicación era la base fundamental, la llave de un proyecto político. Entonces, yo quiero dejar sentado este precedente porque estoy involucrado, si les guste o no les guste, y yo les digo
vuelvo a repetirle, respetuosamente yo, pues que de México pues es mi segunda patria, les guste o no les guste a los mexicanos, porque por los valores, por la calidad humana, por su cultura, por lo que para mí significó en mi tiempo del exilio, por la compañera de mi vida, por la cantidad de amigos que tengo en México, que he tenido y que ahora actualmente poseo también. Entonces, este video, esta inquietud nuestra no es una cosa cualquiera. Y quiero que, por favor, si es posible, sea tomado con la seriedad que amerita, porque no es una opinión mía, está hablando el presidente de México. Y escúchenlo para que vean y después vamos a sacar una conclusión. Sobre los resultados del PREP, que se cerró ayer, y van a decir, ¿y por qué en la mañanera se da a conocer el resultado del PREP? Bueno, porque necesitamos informar, garantizar el derecho a la información, que es una de las cosas que se tienen que revisar hacia adelante. Los medios de información, aunque parezca contradictorio, paradójico, no informan. Hace falta información. Y mucha gente ve la mañanera no porque simpatice con nosotros o porque sea muy militante de la transformación, sino sencillamente porque aquí se dan a conocer cosas que no se difunden en otros medios. Solo por eso, o porque se difunden de manera parcial. Son noticias de un minuto. Entonces, si la gente ve las mañaneras para enterarse de muchas cosas, ¿en qué medio dan a conocer el precio de los alimentos, el precio del gas, el precio de las gasolinas? ¿Qué eso no es noticia? ¿No le importa eso a la gente? Si es la economía familiar, la economía popular, pero no hay nada. Los conductores de noticias más afamados, los que ganan más dinero, muchísimo dinero. Hay 10 conductores que ganan en promedio 30 veces más que lo que gana el presidente. Y no es que yo esté de celoso, envidioso, porque yo me atengo a lo que decía San Francisco. Necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco. Pero esas 10 figuras del periodismo, y esto aplica para cualquier país del mundo, que ganan en promedio
3 millones, 4 millones al mes informan de lo que a la gente le importa. No, esos están ahí para cumplir otra función, para proteger intereses creados. Para tratar de influir y formar la llamada opinión general o la opinión pública y manipular y actuar como guardianes de los potentados. Esa es su función, por eso les pagan muchísimo. Entonces, esa es la explicación del por qué se informa en las mañaneras. No estemos pensando que si se tienen programas de radio de la cadena Fórmula o los programas de Televisa o de Azteca o de Imagen, ya. Los de Chihuahua saben sobre las elecciones en Chihuahua. Pues no, mucho menos el de Yucatán sabe lo que pasó en Chihuahua. Tiene una idea general, pero en el mismo estado. ¿Quién ganó? No se sabe. ¿Ustedes creen que los mexicanos, hago la pregunta a todos, saben que ganó Morena en Nuevo León la senaduría? Y que, con todo respeto y mi afecto, quedó en tercer lugar Luis Donaldo Colosio. En tercer lugar de Nuevo León. ¿Cuántos lo saben? Y está el PREP, porque no es que se oculte la información. El PREP es eso, es dar los resultados. Pero ¿cuántos consultan el PREP? ¿Y por qué es importante la información? Porque un pueblo informado es un pueblo consciente, un pueblo politizado, responsable. ¿En qué se apoyan los manipuladores? En la desinformación. ¿Por qué surgen los rumores? Por falta de información. Por eso es importante
este ejercicio, este diálogo circular para estar informando. Antes se decía, la información es poder. Y es distinta la información a la orientación, a la concientización. Es distinto. Lo mejor, si se habla de informar, orientar, concientizar, en una democracia es informar. Bueno, yo creo que frente al abrumador relato de verdades que acaba de expresar Andrés Manuel López Obrador, el señor presidente de México, sería imprudente de mi parte agregarle algo. Solamente decirle que es una lástima que hayamos perdido tanto tiempo y ojalá que México, que los mexicanos entiendan la importancia que ellos tienen. Si ustedes supieran la importancia que tienen ustedes y su país en el contexto de América Latina, no lo podían creer, no lo pudieran creer. La importancia que tienen para todos nosotros, porque ustedes son la voz del silencio de 200 años. Ustedes son los únicos que dialogan con quien es necesario algún momento de la vida, por toda la problemática que padecemos, dialogar, que es Estados Unidos. Y usted ha logrado el milagro, lo ha logrado López Obrador el milagro. Entonces, todas esas verdades absolutas necesitan ser conocidas y ampliadas en lo máximo de la expresión. Y ustedes de México, el periodismo independiente y sus promotores tienen la responsabilidad de respondernos con la presencia de ustedes. No le estamos pidiendo dádivas, ni ayuda, ni nada de eso. Organicémonos porque es necesario para todos. La organización de todos nosotros obedece a que 400 y tantos millones de habitantes, Latinoamérica, que es Latinoamérica, necesitan voces que nos expliquen qué está pasando con nosotros sobre verdades absolutas. No que nos sigan mintiendo como nos han mentido durante tanto tiempo y nos han esclavizado bajo un poder corporativo de la información que ha tergiversado toda la información y que obedece solamente a un solo destino. Y como bien lo ha explicado el presidente, si no hubiera partido de su tribuna la información tan fidedigna y tan profunda de toda la tarea del gobierno de México, de todos los movimientos, de todos los intereses de México, mucha gente no se hubiera entendido lo que ha sido, lo que ha hecho el gobierno, la obra extraordinaria que ha hecho. Entonces, esa tribuna ha tenido un representante absoluto porque los 40 periodistas que están ahí o que han estado turnándose a lo largo de 5 años, lamentablemente no tuvieron ninguna iniciativa para cubrir ese vacío. No se enojen conmigo. Yo se los dije a ustedes, a cada uno personalmente esto. Y nadie me argumentó que no era cierto. Tiene razón, don Abel, me dijeron todos. Y hay muchos testigos de esto. Pero no se trata de nada personal acá. Acá se trata de una tarea que nosotros tenemos que hacer en función de los que representamos. Nosotros somos, en alguna medida, si tenemos voz, representamos a la cantidad de millones de personas, no solamente de México, de todo el continente, que no tienen voz y que no han tenido voz nunca. Y que ahora es una oportunidad porque tenemos un puntal para organizarnos. Y claro, me dirán, pero no, el gobierno no puede hacer una organización porque van a decir que es una organización política. Y no es así. Un medio de comunicación, o sea, un centro de coordinación de información, una secretaría o una oficina, o lo que sea, de comunicación oficial,
o de comunicación, aunque no sea oficial, que sea serio y que tenga la responsabilidad de que representa los intereses de un pueblo, no de un gobierno. Porque ahora va a haber otro gobierno en México, ahora viene un gobierno futuro. No se sabe, yo acabo de hablar con varios periodistas por teléfono. ¿Van a seguir las mañaneras? Ahí no sabemos. Es posible que sí, que sigan, porque esta mujer tiene una enorme capacidad, ha estado al lado de López Obrador a lo largo de muchos años y sabe la importancia que tiene la comunicación. Pero estos periodistas, estos muchachos, estos 40 que yo conozco, son más, pues están en ascuas, no saben qué puede pasar. Y si por casualidad, por alguna razón desconocida, no se hiciera las mañaneras, México queda al algarete, a la deriva de la información, y los medios de comunicación masiva que representan intereses, como lo dice bien el presidente, lo van a escuchar ustedes, pues quedan desvalidos. Y entonces, ¿qué proyecto de gobierno se puede hacer con tener toda la prensa? Porque la prensa se responde o se caracteriza por ser los canales de televisión, la cadena de radios y la prensa escrita. Y los 10 o 15 periodistas estrellas que tienen sueldos astronómicos porque están defendiendo un interés que, la verdad, es determinante. Entonces, nosotros que no tenemos nada que perder, por eso tenemos la capacidad de hacer estas cosas. Los periodistas que están ahí en la mañanera, que son mis amigos, respetables, admirados, no pueden hacer esto. O sea, no pueden pararse frente a la mañanera y cuando le dan la palabra y decirle al presidente, pero si usted está diciendo eso, ¿por qué no nos han permitido organizarnos como un loco vino o yo, es mía la idea? O nosotros tenemos la idea de hacer una agrupación. Porque el tema de hacer una agrupación de periodistas independientes no es solamente para México. La idea nuestra que llevamos ahí, que es conocida por la mayoría de ustedes, no hablaba solamente de México, hablaba de un continente. Quiere decir que nosotros estaríamos organizando el periodismo independiente en 20 y tantos países de nuestro continente, que no tienen hoy una información, o que es muy parcial, o retaseada la información verdadera, auténtica. Entonces, es natural, o sea, es entendible. Es posible que por el error de concepción, si alguien se paraba y le decía esto al presidente, pues hubiera sido a lo mejor, no digo, pero hubiera sido vetado para concurrir ahí. Y eso indica de que no se entendió el mensaje del presidente. De verdad, no entendieron ustedes, los 40 periodistas, y el señor Jesús Ramírez, al que yo respeto muchísimo y que he hablado con él muchas veces, no sé por qué razón, porque por un personaje que a lo mejor que era extranjero, o porque, qué sé yo, no sé los misterios, no se puso en marcha, ahora lo van a hacer de emergencia, dice que van a hacer una convención. No se trata de cumplir, se trata de ser útil a los países que nosotros tenemos la obligación de representar, ¿o no? ¿Se dan cuenta la importancia del mensaje que está dando el presidente de México? Es importantísimo, esta es una trascendencia que no tiene parangones en ninguna parte de la historia, sobre todo en estos tiempos modernos donde es tan peligroso poder expresar lo que es sentimiento y defender los intereses. Y por eso ustedes, periodistas independientes de México, son las estrellas. O sea, es lo más importante que tenemos en el continente. Ustedes que pueden enseñarnos a cómo hacer las cosas para que lo que ustedes han padecido deje de ser una tortura y pase a ser un ejemplo. Y solamente pueden partir de quienes tengan la capacidad de demostrarnos a todos nosotros qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Estamos ansiosos porque ustedes nos envíen el mensaje. Periodistas de la 4T,
o periodistas de Andrés Manuel López Obrador, que tienen la fortuna de estar en una tribuna que nosotros en Latinoamérica nunca ni lo soñamos siquiera. Entonces, gracias a todos ustedes, quería expresarles este sentimiento, porque no crean, si uno a veces es un poquito incorrecto es porque tiene necesidad y sabe que ustedes pueden ser lo que nosotros no hemos sido capaces de lograr. Ustedes ya lo tienen en sus manos. Lo único que tienen es que terminar de elaborarlo. Y ahora empieza una nueva administración de gobierno. Claudia Sheinbaum se va a hacer cargo del gobierno y de la conducción del Estado. Y entonces la pregunta es, ¿va a seguir siendo lo mismo? Los enemigos organizados o los adversarios, como quieran llamarle, del periodismo informativo, del periodismo corporativo, que es ladino, no hay nada de que son alguna vez una opinión. Se ha mostrado cantidad de veces que toda la opinión generalizada de ese periodismo intocable ha sido siempre negativo contra los intereses del gobierno y, por supuesto, los intereses del pueblo, porque el gobierno está haciendo un gobierno para el pueblo, del pueblo y por el pueblo. Entonces, Claudia va a tener el mismo problema de tener el frente, el batallón de fusilamiento amenazándole cada acto de gobierno que haga, o cada movimiento. Ahora si tiene mayoría en el Congreso y proponga por ejemplo, yo no me debiera meter en eso, pero me meto porque es interés de todos nosotros en el continente. No pasa en México solamente esto. Que quiera reformar la Corte, o que quiera, en fin, cualquier reforma importante. ¿Cómo se va a tirar esa prensa que está esperando para golpear? Y Claudia Sheinbaum, con su capacidad y su talento, sin tener en la mano alguien que no que la defienda, sino que diga la verdad y que explique la verdad de la razón por el cual necesitan renovar la Corte y renovar el Instituto Electoral, que es una cueva, según dicen, de impresentables. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a tener la osadía o la capacidad? Buenos días, amigo. Buenos días. Bien, Feliz bien. jueves. Muy bien. Thank you. Thank you. Have a good day. Hasta luego. Ok. ¿Quién va a ser el que va a tomar la responsabilidad de informar al pueblo? Entonces, quiere decir que va a tener en los próximos 6 años Claudia Sheinbaum los mismos enemigos destruyendo todo lo que sea una obra para el pueblo. Y eso yo le pregunto a la gente que yo conozco, no a Claudia, pero le pregunto a Noroña, que él es uno de los hombres que yo le hablé del tema. Y Noroña es un hombre que para mí despierta muchas simpatías y muchas esperanzas. Y Adán Augusto y todos los que están ahí, Mario Delgado, en fin, todos esos, van a permitir que si se juntan, se sientan frente a la presidenta en caso de que decida hacer las mañaneras todos los días, porque necesita todos los días, no una vez a la semana, no, todos los días, como está López Obrador haciendo la tarea. No pueda decir nada, porque no haya nadie que la defienda, que defienda los intereses del país, no que defienda al gobierno, que no se metan con la política. Una organización para terminar con lo que realmente el continente necesita, que es una organización continental de periodismo verdaderamente independiente para que informe y que se organicen en todos nuestros países, que hay figuras importantísimas en cada uno de nuestros países que quieren defender los intereses de su país, de su nación, de sus pueblos, y que están tomados por el Poder Corporativo de la Información Mundial, que es una corporación única, que defiende solamente los intereses financieros del poder hegemónico del mundo, pero allá ellos. O sea, nosotros tenemos que organizar lo nuestro. No es para defendernos, sino para informar.
que es la defensa y la información fidedigna y verdadera de lo que se está haciendo en nuestros países. No es propaganda, no es propaganda. En fin, hemos visto, han visto o van a ver el video este. Y escuchen bien lo que dice Andrés Manuel. Brillante y en detalles. O sea, no hay duda acá. No es que me digan, tú veniste a querer meterte en México. Nada de eso, para nada. Si ustedes supieran cómo yo respeto a México por todos los valores que México representa, no por periodista. Su cultura ancestral, sus enseñanzas milenarias. Soy latinoamericano. El hecho de que sea argentino, boliviano, paraguayo o brasileño, soy de este continente. Y no voy a la pelea, no estoy insinuando o insistiendo o promoviendo una rebelión. Estoy promoviendo que tengamos la capacidad de informar y que la gente que tiene responsabilidad se haga cargo. No que pues no nos reciben, que no nos atienden el teléfono, que nos tienen como si fuéramos enfermos, como si fuéramos infectantes de enfermedades contagiosas. Yo he peregrinado para poder hablar con autoridades en el gobierno de México, siendo que el presidente había dado la orden. No sé por qué razón, ya se sabrá, se va a saber seguramente, pero los periodistas tengan ustedes en cuenta que no pueden hacer lo que yo estoy haciendo. De verdad, no lo pueden hacer, aunque ellos digan que no, y que yo soy un metiche, o que soy un irresponsable, o que soy un irrespetuoso. No es así, yo no soy irrespetuoso, yo estoy defendiéndolos a ustedes de alguien que no se pueden defender ustedes, y los entiendo. Si a un periodista le deniegan el ingreso a las mañaneras, pues es como si estuviera condenado al ostracismo. Entonces tienen que estar ahí. Pero Jesús Ramírez, que es un periodista, debió haber entendido la importancia que tiene la información independiente. Y 5 años tener ahí a 40 o 50 personas sentadas, y cuando quisieron organizarse alguna vez, pues los han tenido maltratándolos, de verdad. No se le puede hablar, no se le puede decir a él el orden del presidente. Vamos a escuchar a Andrés Manuel, vamos a escucharlo para que vean que yo estoy en una posición, no me halaguen, no necesito halagos. Yo lo que necesito es que se escuche y que la verdad se imponga por encima de todas las especulaciones. Por eso dije al principio, se presta para mucha especulación. Bueno, escuchen al presidente. Entonces, gracias por haberme permitido ingresar en su país, tener la fortuna de poder explicarle, y no crean que les he faltado el respeto. Les he venido a decir que han estado durmiendo y que es hora de despertar. Y no soy yo el que se los pide un continente que puede plegarse a mi modesta voz. Mañana nos vemos, por supuesto.